Después de 51 días, finalmente dejé de sangrar. Y yo recuerdo que pensé, por fin se acabó todo, pero hay un problema. Yo había dejado de sangrar, pero seguía el cansancio, la debilidad. Tenía momentos de frío, palpitaciones y todavía no me sentía como yo era antes. Y ahí comenzó una parte de esta historia. En ese momento yo no entendía absolutamente nada, porque dejé de sangrar y recuperarme no resultaron ser la misma cosa. Durante esos 51 días, mi atención estaba puesta prácticamente en una sola cosa, que el sangrado terminara. Cada día que pasaba era otro día más. Así que en mi cabeza había construido una sola meta. Cuando esto pare, voy a volver a comenzar a sentirme muy bien. Pero terminó y mi cuerpo no cambió de un día para otro. Yo seguía lamentándome y sabía que algo no estaba bien. No porque estuviera esperando sentirme perfecta inmediatamente. Era porque algo de los síntomas que me había preocupado seguían ahí. Seguía sintiendo cansancio, había debilidad. Tenía momentos en los que sentía mucho frío y estaban las palpitaciones. Eso último fue particularmente difícil para mí, porque cuando sientes tu corazón acelerarse, es muy fácil también que aparezca el miedo. Y aquí quiero hacer una distinción muy importante. Esta es mi experiencia. Palpitaciones, cansancio, debilidad o sentir frío puede aparecer por muchas razones diferentes. Yo no podía saber simplemente por sentirlo cuál era la causa. Pero eso sí, mi historia no terminó intentando diagnosticarme yo misma. Mientras estaba sangrando, yo estaba pensando solamente en el sangrado. No estaba pensando realmente en qué podía estar ocurriendo con mis reservas de hierro después de todo este tiempo. Y esto es algo que después adquirió mucha más importancia en mi caso. Cuando hablamos de pérdida de sangrado prolongado o abundante, una de las cosas que un profesional puede evaluarte es si existe deficiencia de hierro o anemia. Eso no significa que todas las mujeres con periodo irregular tengan anemia y tampoco significa que un síntoma por sí solo puede decidir cómo está tu hierro. En mi caso necesitaba análisis y seguimiento. Y aquí es donde para mí cambia completamente esta historia, porque yo no estaba hablando solamente de Keila estuvo sangrado durante 51 días. Ahora había otra pregunta. ¿Cómo quedó Keila después de esos 51 días? Mis resultados mostraron que mis reservas de hierro estaban completamente bajas. Y entonces muchas de las cosas que yo había vivido empezaron a formar parte de una conversación diferente con mis profesionales. No porque de repente una respuesta explicara absolutamente todo. Eso sería simplificar demasiado lo que me pasó. Pero finalmente había información objetiva que necesitábamos atender. Y ese proceso eventualmente me llevó a hematología. Cuando escuché la palabra hematología, para mí ya esto se sentía muy diferente o simplemente esperar que mi periodo volviera o habían pasado meses desde que todo esto comenzó y yo estaba todavía lidiando con las consecuencias y tratando de entender qué estaba ocurriendo en mi cuerpo. Eso es algo que ahora veo muy diferente y había estado midiendo esto historia por historia, 51 días de sangrado, pero la historia completa duró mucho más de 51 días. Si pudieras regresar al principio, una de las cosas que cambiaría sería cómo documentar todo. No solamente estoy sangrando, anotaría cuándo comenzó, cuánto tiempo está durando, qué cambios estoy viendo, qué otros síntomas aparecen, cuándo aparecen, qué continúa incluso después de ese cambio del sangrado y llevaría esa cronología a todas mis citas. No para decirle a un médico o a un profesional qué diagnóstico tengo, sino para poder explicar con claridad lo que ha estado pasando conmigo. Porque hubo otros problemas durante todo este proceso y no estaba viendo necesariamente todos mis síntomas como parte de una misma cronología. Yo tenía una explicación para el cansancio, otra para las palpitaciones, otra para el miedo y otras que me estaba sintiendo emocionalmente mal. Y durante mucho tiempo pensé que era mucha ansiedad. La ansiedad sí estaba presente, pero después tuve que hacerme una pregunta totalmente diferente.
qué más ocurrió en mi cuerpo al mismo tiempo que yo estaba sintiendo esa ansiedad. Eso fue uno de los errores que más me confundió durante todo este proceso. No necesariamente ignorar lo que sentía, sino intentar entender cada cosa por separado. En el próximo video voy a contarte esa parte porque ahí fue cuando empecé a mirar mi historia de una manera completamente diferente. Si estás siguiendo esta historia desde los 51 días, suscríbete porque todavía falta parte importante de contar.